Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y continuamos con las pandemias y epidemias. Estamos con la parte, el tercer capítulo de esta pandemias y epidemias con Carmen Molinas Bonilla, y continuaremos por estas epidemias a lo largo de la historia, pero hoy para ingresar en nuestro país, y nos vamos a acercar a las obras literarias y a las obras de arte, en donde de alguna manera también quedó plasmado lo que sucedía, y hoy específicamente comenzaremos con el tema de la fiebre amarilla, una pandemia que cobró muchas vidas allá por el año 1855. Muy bienvenida, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Andreita, para ti, para la audiencia, para tu equipo. Un gusto, y seguimos con este tema tan actual, dado las circunstancias que estamos viviendo, y vemos, ya lo hemos empezado a analizar en tus dos columnas anteriores, y fuimos avanzando, y hoy seguiremos con estas pandemias y epidemias, y yo hacía como una pequeña introducción, porque hoy ya empezamos por la fiebre amarilla, ¿verdad, Carmen? Sí, comenzamos con la fiebre amarilla. Lo que yo quería decir es que esto que estamos, estos capítulos de la columna de tu programa se están refiriendo a las pandemias y epidemias no con un afán morboso, sino justamente para destacar que ya vivimos esto y lo superamos. Claro, sí. Siempre lo mencionamos en cada columna, pero la audiencia se renueva y está muy bien que ya lo digas desde el principio, así no ahuyentamos a nadie. Que salimos de todas las pandemias y esperemos salir de esta también. Sí, y salir mejores. Claro que sí, que sí. ¿Qué pasó con la fiebre amarilla por allá por 1800 y pico, 55, si mal no recuerdo? Sí, justamente en 1855 se produce el primer brote de fiebre amarilla en esta zona, no solo en Uruguay, en el Río de la Plata. En el Río de la Plata. Sabemos que era todo uno. Y la verdad es que fue tremenda, y costó la vida a 888 personas registradas. Imagínate en aquella época la cantidad de personas que no estaban registradas, incluso afuera en Campaña, que también se extendió, no tanto como en la ciudad, por supuesto. Pero hubo ejemplos emblemáticos de gente excepcional que ayudó a combatir estas epidemias. En el caso de la fiebre amarilla de 1855, no podemos olvidar al doctor Teodoro Vilar de Bo. Claro. Él vivía en la Ciudad Vieja, en Cerrito y Piedras. Se había graduado como médico en París, había estudiado en Barcelona también, y volvió al Uruguay en el siglo XIX a ejercer su profesión, pero en realidad no se dedicó realmente a su profesión para atender enfermos. Más bien se dedicó a estudiar, a investigar, e inclusive estuvo en la Biblioteca Nacional junto a Damaso Antonio Larrañaga. Claro. Así que ese hombre que no estaba atendiendo enfermos, dejó sus estudios, sus investigaciones para atenderlos. Y allí, en esa epidemia de fiebre amarilla que lo atrapó trabajando, atendiendo enfermos, en el cual más de la mitad de la ciudad había huido hacia las quintas, las famosas quintas del Prado, se hicieron algunas en esa época, a la Campaña, aunque llegó a la Campaña, pero después justamente llegó porque la gente se iba, y un poco es un llamamiento a la gente que ahora en Semana Santa se va y lleva el contagio a otros lugares. También huyeron a Buenos Aires, así también llegó a Buenos Aires la epidemia. Vilar de Bo se quedó y murió peleando contra esa enfermedad, que nunca terminó, a pesar de lo investigador que era, de conocer ni de curar. Y tenía solo 52 años de edad.
Sí, era un hombre muy joven. Era muy joven con una vida por delante de investigador que hubiera ayudado mucho a, tal vez, hasta erradicar este tipo de epidemias, no sé. Bueno, el hecho... ¿Cómo? No, que te decía, no solo cobró la vida de él, sino también prestigió otros hombres también de muchísimo prestigio. Sí, ¿no? Naturalmente. Hubo, por ejemplo, ni más ni menos que el vicario apostólico de la época, que era José Benito Lamas, sí. Federico Ferretti, que era un jesuita, que se contagiaron durante las visitas a los enfermos, no eran médicos, pero igual ya no alcanzaban los médicos y ellos con sus pocos conocimientos trataban de ayudar, y en el caso del jesuita iba a dar la extrema unción, ¿no es cierto? Bueno, sabés que terminaron en una fosa común, porque ya no alcanzaban ni siquiera las tumbas, ¿no? Y en esa época, Carmen, pasaba algo que está pasando ahora. Llegaban los barcos e infectaban a la gente en aquel momento con fiebre amarilla, como pasa hoy con el coronavirus, pero con la fiebre amarilla pasaba lo mismo. Efectivamente, nosotros, más que actual, lo que estás diciendo, porque estamos con el barco australiano a 20 kilómetros de la costa, en el cual con una labor humanitaria fantástica está haciendo nuestro país. Pero en este caso era mucho peor, porque en los últimos días de febrero del año que mencionamos, ingresaron a Montevideo varios barcos que tenían enfermos de fiebre amarilla a bordo. Uno era el bergantín danés Le Courrier, otro era un gran barco, un paquebote inglés que se llama Prince, y dos barcos de guerra, uno de Cerdeña, otro inglés, el Wasp. Todos tenían enfermos de fiebre amarilla. Y esa situación llevó a que surgiera la Sociedad Filantrópica, que era un grupo de hombres que pretendía colaborar con los menos favorecidos. Y uno de sus miembros era ni más ni menos que Leandro Gómez. Que en realidad es importante esto que estás diciendo. Quizás no sea la vida tan conocida de Leandro Gómez, ¿no? Justamente, siempre se lo conoce por sus luchas, por la heroica Paysandú, por todo lo demás, pero no se recuerda nunca que fue uno de los fundadores de la Sociedad Filantrópica, que se destacaron, en especial Leandro Gómez, trasladando a las familias más pobres a sitios que se consideraban menos riesgosos. Ahora, desde el gobierno lamentablemente no se tomaron medidas de cuarentena, no se aisló la carga. Había un gran contrabando durante las horas nocturnas, así que no sé si la cuarentena hubiera servido de algo, porque había mucha corrupción también. Y bueno, 2 años después se produjo un nuevo brote de fiebre amarilla y tuvo mayores consecuencias todavía para la población de Montevideo. En aquella época en Montevideo había 20.000 personas más o menos la habitaban, y unos 2.500 residentes murieron. Fíjate que es más del 10% de la población. Y durante toda esa etapa el Hospital de Caridad, que es el actual Hospital Maciel, se ocupó de la asistencia médica, pero sus servicios, que estaban a cargo de un grupo de monjas y de médicos, se vieron totalmente saturados, ¿no? Claro. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de la fiebre amarilla en el arte, porque lo dejó plasmado realmente muy bien el famosísimo Juan Manuel Blanes. Hermoso ese cuadro que está en el Museo de Artes Visuales. Sí, y el hecho sucedió en Buenos Aires. Claro, pero plasma una escena real de la vida. Plasma una escena real justamente que ocurrió en Buenos Aires el 17 de marzo de 1871. Fíjate que está hasta la fecha de la situación. Es una cosa muy extraña, que hasta la fecha del origen de un cuadro, ¿no? Es impactante ese cuadro, ¿eh? Es impactante, realmente creo que nadie puede quedar indiferente ante el mismo. Es la pieza de un conventillo de la calle Balcarce en Buenos Aires. Sabemos que la calle Balcarce está en Buenos Aires en pleno centro, en plena city, diríamos.
Bien pudo haber sucedido en Montevideo esa imagen, sí, ¿no? Sí, la mujer que yace en el piso era una joven inmigrante italiana, y el abogado Roque Pérez es el personaje que en el cuadro lo vemos que se quita el sombrero en señal de respeto. El médico Manuel Argerich examina el cuerpo. Bueno, tristemente, poco después ambos personajes murieron por contagio. Y Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria que le llamamos, inmortalizó esta escena desgarradora en un cuadro que tituló Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Impacta mucho también esa madre, esa inmigrante italiana, en el piso y el bebé que está debajo de ella y otro. Bueno, es una escena realmente absolutamente desgarradora. Es una escena que entra en lo que en el arte se llama pintura histórica, porque hay dos tipos de pinturas, la testimonial y la histórica, que se refieren a epidemias y bueno, se refieren a batallas, a otras cosas, pero quiero decir, en este caso entra en una situación, en una categoría que podría pertenecer a ambas, porque es tanto histórica porque realmente sucedió y es parte de la historia, y hay personajes que estuvieron allí y que luego fallecieron por la misma epidemia, y a su vez es testimonial porque nos está brindando un testimonio de primera mano. Yo recomiendo a quienes no han ido al Museo de Artes Visuales a verlo, que lo vean, porque realmente además es un cuadro de gran porte, impacta más todavía. Ahora no van a poder ir por el momento, pero también lo pueden googlear y ver en internet, vale la pena. Sí, además el Museo de Artes Visuales está haciendo una exposición virtual muy buena, justamente hay muchas para cosas ahí está, virtuales, en el momento que están cumpliendo ese fin que por lo menos en época de cuarentena nos van enriqueciendo. Pero el arte de alguna manera no estuvo ajeno tampoco en otros sucesos como fue la peste de Azot. ¿Qué pasó allí con el pintor Poussin? Bueno, la peste de Azot es realmente una de las pinturas emblemáticas. Fíjate que es un cuadro de 1631. Sí, nos trasladamos más en la historia, todavía más atrás. Mucho más atrás. Y se inspiró en la peste que se había desatado en Milán, de la que ya hablamos en otro programa. Se conserva en el Museo del Louvre. Y la pintura representa un pasaje del libro de Samuel, de la Biblia, en el que Dios acusa a los filisteos de robar el arca del pacto, enviándole la terrible plaga. Y el arca en la pintura se representa a la izquierda, cerca de un templo en ruinas, el templo de Dagón. Bueno, hay fragmentos de la estatua y al pie de una columna cercana. Alrededor hay muchas arquitecturas clásicas, hay multitud de personas en ese cuadro aterrorizadas, retratadas la mayor parte del tiempo huyendo entre cadáveres diseminados, ratas que abundan en el suelo, hombres que se tapan la nariz por lo que se supone heredor de los cuerpos, los colores son sombríos, los edificios hacen que la escena sea opresiva porque están como enmarcando esa situación, como apretándola. Y bueno, esto fue inspirado por esa epidemia de peste que estalló en Milán en 1630, y la composición general de ese trabajo llevó a algunos estudiosos a acercar el tema y el tipo de trabajo a otra obra muy importante, que es El fuego de Borgo, que es de Rafael. Carmen, ¿sabés qué? Te interrumpo, discúlpame, pero tengo un mensaje de un oyente a propósito de que tú hablabas de la obra de Leandro Gómez, y nos manda acá un mensaje muy amable que quisiera compartir contigo y con la audiencia,
que nos dice: buenas tardes, quisiera compartir un pasaje del diario de Leandro Gómez en la época de la fiebre amarilla, y dice: cuando en cada mañana se agolpaban en mi mente los recuerdos y las imágenes del día anterior, y pienso en el desván fétido y miserable, en el moribundo o en el cadáver arrancado de los brazos de su desolada familia, mi primer impulso es el espanto, y previendo la orfandad de mis hijos me siento tentado a desertar. Pero, recordando luego la alta misión que me ha cabido, la duda y el temor desaparecen, y recobrando mi alma todo su imperio, vuelvo a recorrer fúnebre itinerario, entregando mi destino en manos de la divina providencia. Felicitaciones por el programa, excelente la columna de Carmen, un gran abrazo, Alberto de Lagomar. Quería compartirlo porque es precioso lo que nos mandó. Qué satisfacción me dan, no solo por la felicitación, muchas gracias Alberto, sino por el aporte, que me parece fantástico, porque la gente, como hablábamos hoy, siempre habla de Leandro Gómez desde un aspecto y no desde este otro, y es un aporte que nos enriquece. Muchísimas gracias. Gracias Alberto, y bueno, gracias a ti Carmen por permitirme compartir este mensaje que creo que aportaba lo que tú bien venís señalando de esta peste que de todas maneras, a pesar de que fue un momento muy oscuro en nuestro país, como lo es cualquier peste, pero hubo gente, como el caso de Leandro Gómez y otros tantos uruguayos, como decías también del doctor Vilar de Bo, de tantos uruguayos que se comprometieron, y uruguayos también, hombres solidarios y mujeres anónimos que lucharon y se remangaron para salir adelante, como lo están haciendo ahora también, ¿no? Justamente, los que merecen el aplauso de todas las noches, y en realidad tendría que ser el aplauso permanente si uno pudiera. Sí, hay que hablar. Nosotros no nos referimos a tiempos del cólera, porque hubo también en Uruguay otras situaciones tremendas como la del cólera, en la cual el médico argentino Ángel Brián, que era el ex jefe político de Montevideo, años después describió que el cólera llegó a Montevideo, fíjate, por un excombatiente del Quebracho, que se estableció en el barrio de La Unión. Mirá qué importante, una sola persona llegó con el cólera. Se estableció en el barrio de La Unión y ya se provocó el contagio, que llegó a tremenda epidemia, en el cual las medidas de salubridad pública fueron drásticas. Hubo desalojo de conventillos, prohibición de sequias a los difuntos, prohibición de lavado de ropa en los pocitos, de aquellas lavanderas. De aquella época. Cuarentena rigurosa en la isla de Flores de los recién llegados al país y aislamiento de los enfermos. Aún así, el brote terminó con la vida de 535 vecinos y enfermó a unos 1.317. Y en 1872 vuelve la fiebre amarilla. O sea, salimos del cólera, pasamos a la fiebre amarilla. Entonces, por favor, quedémonos en casa, por favor. Un excombatiente, una sola persona, trajo el cólera. Por trasladar. No, y además, a todo esto hay que tomar conciencia, porque si no tomamos estas medidas, no van a dar abasto las medidas sanitarias. Naturalmente, colapsan. Y no estamos capacitados, y va a morir un montón de gente innecesariamente. Entonces es una maldad hacer caso omiso cuando está comprometida la salud de tantas personas, y no estamos exentos ninguno de los que estamos hablando, así que de todos. Fíjate que un drama tremendo ocurrió en Buenos Aires al año siguiente, después de la fiebre amarilla de la segunda, del segundo brote de fiebre amarilla, un año después ocurre en Buenos Aires. ¿Y a partir de quién? De los soldados que vuelven de la guerra del Paraguay. Y trajeron mosquitos. Murieron casi 14.000 personas. En fin, es tremendo. Tenemos que tomar conciencia.
Ni que hablar, ni que hablar. Pero creo que también el aspecto que tú estás analizando, que es muy importante, la gente que se comprometió a lo largo de estas epidemias y también cómo quedó plasmada en el arte, en la literatura, porque también son testimonios que aportan y que dan su visión artística, su visión, su beta cultural a todo un problema que de alguna manera quedó también apoyado y reflejado por las artes. Sí, incluso con obras anónimas. Claro. Por ejemplo, San Roque, sí. en una pintura italiana, y estamos yéndonos más atrás todavía, sí. de 1476, hay una pintura que se puede googlear, porque está en Google, y se muestra justamente los daños producidos por la Yersinia pestis, que era la peste bubónica, sí. y mostraba justamente cómo curaban un bubón, que ya hablamos de eso, que son esos tumores que se provocaban en la peste bubónica. Lo mismo hay una ilustración en una Biblia anterior todavía, es 1411, recién empezaba el siglo, y la Biblia de Toggenburg representa a 2 apestados con gran número de bubones y San Sebastián sacando un bubón de peste. Hay un detalle de los murales de la capilla de San Sebastián con esa pintura, con esos frescos, ¿no? Y hay anónimos franceses del siglo XV también. Hay una cantidad de manifestaciones artísticas. Te digo más, el Castillo Sant'Angelo de Roma sí. es muy, muy anterior. Es cuando la peste llegó a Roma en el 590 después de Cristo. El Papa Gregorio Magno organizó una procesión de miles de personas para pedir ayuda a Dios. Claro, eso favoreció el contagio enormemente, ¿no? Esa procesión. Y según la leyenda, cuando el cortejo llegó ante el mausoleo del emperador Adriano, apareció el arcángel San Miguel que desenfundó su espada llameante y detuvo la epidemia. De ahí que ese mausoleo, a partir de allí, se conoce como el castillo de San Ángel, de Sant'Angelo, debido al ángel y a su espada flamígera. Claro. Después hay un óleo de Peter Bruegel, el viejo, muy conocido, que se llama El triunfo de la muerte. Sí. Hay muchos otros, en los cuales hay hay 2 obras testimoniales interesantes que son anónimas, pero una representa una multitud de vivos y muertos, claro. Delante del Hospital de la Sangre de Sevilla, durante la peste de 1649, donde murieron más de la mitad de la población, cerca de 60.000 personas. La pintura, si bien es mediocre, sirve a propósito documental. Claro. Realmente ese hospital de sangre, en el cual solo se salvó una tercera parte de los que estaban allí, y murieron muchísimos médicos, enfermeras, monjas. Bueno, realmente quedó diezmado el personal sanitario de la institución. Ahí se presenta. Después hay otra pintura, La peste negra, de Alexandre Gese, ese sí es muy conocido, y que representa la muerte como una calavera que baila con los hombres. Bueno, hay muchas pinturas de ese tipo. Hay una de la pandemia tan abundante en el siglo XIX, que se trata de un conjunto de 4 telas, y se las puede ver en la Escuela Grande de San Rocco de Venecia, la Capilla Sistina de Tintoretto también. Bueno, los autores de que hablamos de la Escuela Grande de San Rocco de Venecia son Pietro Negri y Antonio Sacchi. Ellos pudieron conocer de primera mano detalles de lo que pasó, porque nacieron más o menos en la época de la peste,
y la imagen del gondolero que recoge en su embarcación los cadáveres de un niño y sus padres es realmente tan impactante como la de la fiebre amarilla, claro, sí, de Blanes. Hay algunas que juntan la parte histórica, como decíamos hoy, con la testimonial. Bonaparte visita los apestados de Jaffa, es de Jean-Antoine Gros. Después de Arnold Böcklin tenemos La Isla de los Muertos, que es muy conocida porque además hizo una serie de cuadros simbolistas y creó múltiples versiones del mismo cuadro, en el que se representa un remero y una figura blanca sobre una pequeña barca que cruzan una amplia extensión de agua en dirección a una isla rocosa. Por supuesto que el objeto que acompaña a las figuras se identifica como un ataúd, y la figura blanca con Caronte, el famoso barquero de la mitología clásica, ¿no? Aquel que conducía las almas a Hades. Así que esa obra es una obra que ha trascendido, y como tiene múltiples versiones del mismo autor, trascendió más todavía. Claro. Carmencita, yo te escucho atenta y tengo que, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Seguiremos en el próximo miércoles, porque tenemos para seguir cosas muy importantes que han quedado hoy acá, también sobre la literatura. Tenés para hablarnos de el escritor francés Albert Camus, de La peste, este libro que se ha puesto tan en boga en estos días, ¿no? Sí, tenemos para hablar del Decameron de Boccaccio, de Albert Camus. Tenemos para hablar en literatura hay una cantidad, en pintura yo creo que no agotamos el tema, pero por supuesto no vamos a seguir en él. Claro. No vamos a seguir en él porque sería tan extenso que sería hasta aburrido. Y hay algo importante, que es el urbanismo contra las epidemias, y la arquitectura. Así que será hasta el próximo miércoles. Un placer, como todos los miércoles, y nos reencontramos el próximo miércoles. Y te mando un beso muy grande, y bueno, gracias, como siempre, como todos los miércoles, por ilustrarnos y también a su vez entretenernos. Gracias, Carmen. Gracias a ti, a tu equipo, y un gracias especial al oyente, Alberto. Muchas gracias, sí, claro que sí, un mensaje que aportó muchísimo y sumó en esta columna del día de hoy. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Un gran abrazo, buenas tardes. Vivencias.